En una clase que nos veíamos, hablábamos y ustedes conversaron entre ustedes 5 cosas muy interesantes que tienen que ver con la psique humanas. O sea, cómo nosotros somos capaces de captar información, interpretar esa información, sobre la base precisamente cómo funciona el sistema nervioso. Y claro, eso pues tiene un abordaje bastante intenso sobre cómo funciona, pero lo que estamos haciendo es nada más retomar todos aquellos elementos que tienen que ver con lo que nosotros necesitamos para poder funcionar y podernos entender y entender a los otros. Y precisamente esos elementos hay que tomarlos en cuenta cuando precisamente nosotros entramos a un proceso educativo formal, ¿verdad? Y que ese proceso educativo formal lo concretamos ya lo que es en el aula. Por lo tanto, todos esos elementos que empezaron a discutir sirven precisamente para poder entender y orientar los procesos mentales y responden precisamente a todos aquellos propósitos de saberes que se necesitan conocer para también tomar aquellos elementos que nos corresponden a nosotros para poder funcionar. Bueno, en ese orden, pues voy a darle continuidad a esa parte precisamente que nos sitúa a nosotros en algunos elementos que necesitamos conocer y precisamente vamos a empezar a conocer un poco sobre toda esta parte psíquica. Vamos a tomar como referencia lo de Sotelo Narváez, Verónica, sobre los fundamentos de la psicología. Es un libro del 2016. Entonces vamos a empezar precisamente con la sensación, ¿verdad? Ya ustedes de alguna manera discutían y proporcionaban algunos elementos que comprende todo eso. ¿Qué comprende? Dice que son respuestas directas e inmediatas a una estimulación de los órganos sensoriales, vista, oído, gusto, olfato y tacto. El equilibrio nos permite conocer la orientación corporal global en cada momento. Esta es la primera parte, o más bien es lo que se da de manera inmediata. Por supuesto que es una cosa constante en nosotros. ¿Por qué es constante? Porque recibimos una cantidad de estímulos y esos estímulos o bien los conocemos o no los conocemos. Pero de eso se trata, que posteriormente hay que ver cómo interiormente se va procesando todo ese tipo de información. Entonces, significa entonces que estamos en una situación constante donde podemos tener variedad de información y además de eso, dice que comprende respuestas directas e inmediatas a una estimulación de los órganos sensoriales, ¿verdad? Esos órganos sensoriales son los que van a captar esa información y que lo hacemos a través de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Dependiendo que los estímulos, donde nos llega esa información, vista, todo aquello que vemos, percibimos, y eso tiene que ver con imágenes, tiene que ver con texto, tiene que ver con toda una realidad circundante que nos rodea a cada uno de nosotros y donde exactamente nosotros podemos recibir todo ese tipo de información. Igualmente, oídos. Eh, Fíjense que el tema de oídos es una cosa muy, muy fundamental porque también nosotros tenemos ese órgano muy sensible que a veces lo sometemos a demasiado ruido y el ruido puede afectarnos en ir bajando esa cantidad de estímulos en ir escuchando. A veces cuando estamos hablando con las personas, nosotros tenemos que modular esa voz para que seamos escuchados. Eso no quiere decir que en el espacio en el cual nosotros nos vamos a encontrar, nuestro, digamos, tono de voz tiene que ir subiendo de tal manera que pueda ser escuchado. Pero a veces no se necesita tanto subirlo porque las distancias, hay que ver la distancia entre unos y otros,
para poder hablar. Entonces, pero hay una tendencia que gritamos demasiado y no necesitamos estar gritando. Por supuesto que hay espacios en los cuales hay que subir un poco ese volumen. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, bueno, el primer día que nos vimos, si ustedes ven, el espacio lo fuimos ampliando a 3 aulas, pero mi voz también se iba incrementando o iba disminuyendo dependiendo la necesidad que se iba presentando. Por lo tanto, cuando estamos con los grupos, nuestra voz tiene que llegar precisamente a todos, pero debe de haber una condición. La condición es que debe haber silencio para que se pueda escuchar. Ahora, en ese silencio puede hacer que se susciten situaciones de conversación y que esas conversaciones no tienen nada que ver con lo que estamos al frente hablando o alguien que tenga la palabra estén hablando simultáneamente otro. Entonces, ese tipo de ruidos o ese tipo de distractores no ayuda a que nosotros podamos escuchar bien. Por ejemplo, en la educación básica, los niños gritan y la distancia entre el uno y el otro no es mucha, pero que sin embargo tienen que gritar para ser escuchados. Igualmente puede ya, digamos, al nivel de ustedes, eso tienen que tomarlo en cuenta porque no necesitan gritar para comunicarse con otros. Ahora bien, si digamos, la voz es demasiada pequeña, pues necesitamos un tipo de ayuda como un micrófono, audio o sonido para que pueda ser escuchado. Entonces, eso de los oídos es importante en tanto que nosotros recibimos una cantidad de estímulos en los cuales nos damos cuenta o vamos a dar respuesta sobre eso. Igualmente el gusto, el olfato y el tacto, ¿verdad? Creo que en la experiencia personal de cada uno de ustedes sabe perfectamente cómo percibe las diferentes informaciones y cómo a través de eso nosotros podemos dar respuesta sobre eso. Otra de las cosas importantes en esto de las sensaciones dice que el equilibrio nos permite conocer la orientación corporal global en cada momento. Entonces quiere decir que esto funciona de una manera integrada, ¿verdad? La vista, el oído, todo eso, los 5 sentidos funcionan de una manera integrada. Y eso hace que haya un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio de orientación corporal global en cada momento. No quiere decir que no están vinculados, como no, están vinculados, están, digamos, atentos a toda aquella cantidad de estímulos a la cual nosotros nos podemos someter. Entonces, nuestra orientación corporal, ¿a qué se está refiriendo? Nuestra orientación corporal es como nosotros a través de nuestro cuerpo somos capaces también de emitir información y recibir información, ¿verdad? Entonces, nuestra postura, nuestros gestos, todo eso, nuestras miradas, estamos dando información y que por lo tanto, cuando conectamos con otros o con otras, hacemos ese contacto. Una de las cosas importantes de la vista es que, por ejemplo, en el ámbito del aula, hacemos una mirada eh, circular, una mirada circular. No es una mirada fija. Entonces, cuando nos estamos dirigiendo a un público, la mirada tiene que girar, ¿verdad? No me tiene que ver a mí o no se queda fija en alguna persona, sino que empieza a girar de tal manera que nos damos cuenta que los demás nos están escuchando. Y allí se va a dar un fenómeno muy importante que necesitamos por lo menos saber cómo funciona y es la atención, ¿verdad? La atención. Yo sé que en este momento ustedes están como atentos a lo que yo estoy diciendo. Eso significa que la atención precisamente es lo que nos permite a nosotros mantener esa constante en cuanto al tipo de información que nosotros estamos recibiendo. Significa entonces que la
el equilibrio, ¿verdad? Nos hace esa conexión entre uno y otro, pero también con el resto de quienes los están acompañando están como recibiendo esa parte. Entonces, quiere decir que además de orientación, nos demanda atención, ¿sí? ¿Y la atención cómo funciona? Claro, la atención también es un proceso que tiene que ver con esta parte que estamos explicando y que precisamente captamos a través de ello información. Entonces, ustedes han escuchado que constantemente le dicen, ¿ha entendido? Por favor, atención, ¿me está poniendo atención? ¿Verdad? Entonces, la atención como un elemento que nos ayuda a nosotros a hacer las conexiones de la información que se está, digamos, analizando o las actividades que se están realizando demanda de esa situación. Ahora bien, este proceso funciona dependiendo la edad, ¿verdad? O sea, de que es un proceso evolutivo, pero además en el tiempo se va desarrollando y vamos adquiriendo capacidades y habilidades. Significa que esta es una condición previa que tenemos para poder desarrollar todas las capacidades y habilidades que nosotros tenemos para poder funcionar. Y precisamente eso, si alguno de ellos tiene problemas, pues se detecta y puede ser quien lo detecta. Si es en la cuestión educativa, por supuesto que el maestro o la maestra va a detectar ese problema, que puede ser la vista, puede ser el oído, ¿verdad? En principio nosotros necesitamos activos esos dos, vistas y oídos, ¿verdad? Vistas y oídos porque eso es lo que nos amerita estar en ese momento y que precisamente debe estar en óptimas condiciones. Ahora bien, si alguien tiene problemas de audición, por supuesto que no va a estar recibiendo esta información, o si alguien tiene vista, también eso en cuanto a la distancia que hay de donde esté sentado hacia la pizarra, porque a veces el referente es la pizarra, porque en la pizarra se está poniendo la información, se están siguiendo indicaciones, se está haciendo una proyección, entonces la vista está en esa dinámica. Y nosotros podemos experimentar algunas limitaciones y darnos cuenta de eso, pero puede ser que los niños más pequeños o aún los adolescentes se les puede detectar algún tipo de situación que les esté impidiendo a no tener una visión con mucha más claridad. Y por supuesto que las ayudas están, las ayudas para la vista, los lentes. Y los oídos, hay aparatos, ¿verdad? Que últimamente son muy ¿qué? Innovadores y que se colocan en la parte del oído para poder resolver esa parte de la audición. Por lo tanto, fíjense, significa que sí debemos tener en condiciones cada uno de estos órganos para que la información se pueda ir funcionando mejor. Bueno, entonces aquí tenemos otro elemento muy importante que es la percepción, ¿verdad? Hicimos en la clase un ejercicio de la percepción y cómo nosotros somos capaces de tener información sobre una situación específica, pero dependiendo, la información va a ser elaborada dependiendo el interés o la interpretación que le da cada una de las personas. Entonces dice que la percepción es el acto físico de interpretar, dar sentido a las sensaciones, la existencia del objeto exterior y interpreta las impresiones de los sentidos. Vean ustedes que la función que tiene la percepción sí es un acto físico porque ¿quién hace toda esa parte? Si ustedes se recuerdan, ¿quiénes son los que recogen la información a nivel cerebral? Son unas células, ¿verdad? Las células específicas que toman esa información y precisamente van a ir introduciendo para que se pueda interpretar. El acto de, digamos, de la interpretación y dar sentido a las sensaciones.
Ya el acto de interpretar y dar sentido, ya hay un acto más interno, cognitivo, así le llamamos, son procesos cognitivos, que da respuesta a eso que estamos viendo, ¿verdad? Por lo tanto, a eso que estamos viendo, las interpretaciones no van a ser iguales, porque lo hacemos de diferente forma, esas explicaciones. Y por lo tanto, lo externo o el objeto exterior que nosotros nos estamos ubicando, precisamente dar esa información, es lo que nos permite a nosotros dar esa explicación, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la percepción va a interpretar todas las interpretaciones de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los 5 que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, eso sí es importante, que nosotros en la vida diaria, cotidiana, tenemos percepciones de todo aquello que nosotros vemos. Por supuesto que en el aula es específico a los saberes, al conocimiento, a los propósitos que tenemos ahí. Oigan, propósito y conocimiento específico que nos corresponde hacer en el aula. Pero esto funciona constantemente, que fuera del aula también hay percepciones, interpretaciones de las situaciones en las cuales nosotros no podemos encontrar. Bien, viene otra cosa muy importante sobre los elementos de la percepción. Significa entonces que los elementos de la percepción tienen que ver con una recepción sensorial, una estructuración simbólica y los elementos emocionales, agradables o desagradables, que podemos experimentar en esta forma. No es tan simple este acto de la percepción, porque implica, digamos, las diferentes acciones o los diferentes medios en los cuales nosotros estamos percibiendo esa información. Por ejemplo, fíjense que una experiencia muy, muy interesante fue el día de la clase presencial. En la clase presencial, por lo menos, mi percepción del grupo, por supuesto que es totalmente diferente, en el sentido de que los veo físicamente, sus caras, digamos, alturas, su forma muy poco la forma de participación, pero creo que vamos a ir conociendo cómo se van como manifestando o se van desarrollando todas esas habilidades y capacidades. Por lo tanto, la percepción o la recepción sensorial es muy distinta a lo que estamos en este momento, a una recepción sensorial cuando es de manera grupal. Y por supuesto, ustedes como grupo están partidos en diferentes asignaturas. Entonces, la percepción del grupo global tiene una forma de presentación. Igualmente, si el grupo se parte, tiene otra forma de presentación global. Y eso es importante porque nos sirve ya en esos momentos como saber la dinámica de participación, la dinámica de interés, la dinámica de motivación, la dinámica excelente. Entonces, quiere decir, hicimos un ejercicio de movimiento, de levantamiento, y eso es parte de cómo nosotros somos capaces de poder tener un equilibrio en un momento, en un espacio tan reducido, ¿verdad? Pero lo hicimos en el sentido de que también nuestro cuerpo debe tener diferentes posturas. La postura es importante porque nos demanda que nos sentemos muy bien y que nuestro cuerpo no se vea afectado en alguna postura que posteriormente nos ocasione un tipo de dolor, ¿verdad? Entonces, y también para activar nuestras capacidades perceptivas de atención. Me estoy adelantando a este concepto de atención, porque justo en ese momento hay procesos de atención. ¿Cómo funcionan en cada uno de nosotros? Eso es diferente. Bien, entonces, a partir de eso hay una estructuración simbólica. ¿Qué es eso de estructuración simbólica?
es, por ejemplo, como nosotros somos capaces de poder entender los diferentes mensajes que se puedan generar en un proceso determinado. ¿Qué tipo de símbolos pudieron haberse generado o se generan precisamente en una parte? Me voy a referir al aula porque es el ejemplo que se me ocurre, que es lo más próximo que tenemos. En el aula, por supuesto que hay símbolos de escritura, cuestión semántica, conceptual, imaginaria. ¿Ah? Entonces, este tipo de mensajes se hace a través de símbolos. ¿Cuál es la cuestión de estructuración simbólica? Es que vamos estructurando nosotros esa capacidad de comprensión, de interacción con los demás, pero además de eso, se genera una parte de comunicación entre unos y otros. Por ejemplo, hicimos en algún determinado momento una participación del que estaba más próximo, del que estaba más próximo. Después del ejercicio, hicimos otra distribución diferente, pero algunos se mantuvieron iguales. Se juntaron las mismas personas. Entonces, ¿por qué las mismas personas se vuelven a juntar? Pues pueden haber diferentes motivos, ¿verdad? Pero eso ese es lo que se ve, ¿verdad? Pero yo creo que sí es importante que el grupo funcione en cuanto a poderse comunicar, porque también ese espacio no es para hacer grupos cerrados, ni tampoco a una lucha de qué, quién puede ser mejor o menos mejor. Entonces yo creo que esas prácticas o esas creencias en el acto educativo no son como muy buenas. Entonces, como ven ustedes, todos estos procesos en los cuales nosotros nos podemos mover, yo tomo como referencia lo que sucede precisamente en ese espacio, en ese momento justo que estamos haciendo todo ese ejercicio. Entonces, además de eso, dice elementos emocionales, agradables o desagradables. Por supuesto, si vamos a hacer un acto de comunicación y yo me voy a acercar a otra persona que no la conozco, que no me gusta, entonces, pero me obligan a estar con esa persona, puede ser que eso le genere alguna cuestión desagradable. Entonces, la cuestión emocional también juega. Si ustedes ven, recuerdan, cuando estábamos viendo las partes del cerebro donde precisamente encontramos las emociones. Las emociones no están en el corazón, no están en el alma, eso no existe. Pero el punto es que sí tenemos una glándula, tenemos un apartado específico que activa la parte de las emociones y que precisamente las emociones es lo que nos mueve y que nos motiva, nos desmotiva y que van a haber cosas agradables o desagradables, ¿verdad? Entonces puede ser que el ejercicio para algunos fue desagradable, pero para otros no, fue algo normal. O otro más desagradable fue que tocó trabajar con una persona que no la conoce o que no le agrada. Yo creo que a estas alturas, no sé, ¿verdad?, cuál es el nivel de interacción que hay entre ustedes, pero hay una experimentación o intercambio de aspectos que precisamente a nosotros nos mueven a tener respuesta precisamente a esa situación. Entonces, como ven, los elementos de la percepción nos sitúan a nosotros y precisamente a esa activación de todos nuestros sentidos para que precisamente podamos funcionar y podamos entender todas esas partes que se está generando. Bien, entonces por supuesto que la percepción tiene sus propias leyes. ¿Cuáles son esas leyes de la percepción? La, la proximidad, la proximidad, la continuidad y la semejanza, ¿verdad? Entonces, este acto o este proceso precisamente de la percepción, la proximidad, la continuidad y la semejanza, es importante porque cuando nosotros nos explicamos, por ejemplo, la categoría de aprendizaje,
el aprendizaje es un proceso constante en nosotros, pero cuando nos estamos refiriendo al aprendizaje, está en juego todos estos elementos básicos que hemos estado revisando del funcionamiento del cerebro, cómo funciona la parte psíquica, ¿verdad? Cómo funciona la memoria, cómo funciona el lenguaje, ¿verdad? Y cómo los diferentes lóbulos también hacen su trabajo. Por supuesto que explicarnos esta parte de cómo funciona la percepción, la proximidad, la continuidad y las semejanzas, dependerá las diferentes acciones que se hacen para poder hacer eso. Por ejemplo, volviendo al ejercicio de aula que experimentamos. Entonces, fíjense que había una proximidad. Me voy a referir al grupo. El grupo como un referente en el cual se le da cita, llegan y todos se sientan, pero todos se sientan en el lugar más cómodo, ¿verdad? Porque aquí hay un asunto. Ya no se le asigna un espacio específico, se sienta donde quiera y como quiera, ¿verdad? Entonces, se va a generar una proximidad y claro, los que ya se conocen, por supuesto que se van a dar cita precisamente en esa parte cercana, ¿verdad? Ahora, se va a dar un proceso de la continuidad, ¿verdad? La continuidad en el sentido que permanecen, se intercambian información, pero ese intercambio de la información no siempre es relacionado con el propósito en el cual están ahí. Puede hacer que se puedan generar otro tipo de información. Y las semejanzas, ¿qué pueden ser las semejanzas? Las semejanzas, por ejemplo, pueden ser que todo el grupo tiene características de adultos, ¿verdad? Adultos jóvenes. Ya no son niños ni son adolescentes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las semejanzas se ven influenciadas precisamente por el tipo o características de las personas que se encuentran precisamente en esa parte. Eso significa que las semejanzas están en ese orden, pero que ayudan en un determinado momento para poder percibir la información. Por eso digo de que esto puede, como decían, pueden ser agradables o pueden ser desagradables, que igualmente sucede cuando se hacen los grupos de trabajo. Un gran avance es que ya tenemos los grupos. Ahora, esos grupos han tenido una experiencia previa y que, digamos, algunos han abandonado uno, se han colocado en otro, o puede ser que algunos en ningún grupo lo quieran, pero cuidado con eso, ¿verdad? Si no lo quieren o no la quieren, es porque algún motivo hay, ¿verdad? Y esas son cuestiones de percepción, pero que posteriormente pasa por un intercambio, por una interacción que me da información de cómo es esa persona y que esa persona no tiene esa capacidad de influencia que precisamente le pueda ayudar a tener esa parte. Entonces vean ustedes cómo esa parte de nosotros, cómo funcionamos, se vuelve muy importante para poder llevar estos procesos y haciendo la aclaración que funciona dependiendo la edad de la persona, el nivel educativo, y por eso fíjense que, ¿por qué se hacen los niveles educativos? Pues precisamente responde a características biológicas, psicológicas, sociales que llevamos, la parvularia, la educación básica, la educación media y la educación universitaria, ¿verdad? Entonces, la educación universitaria entendemos que son personas que están dispuestas a trabajar. Ojo con eso, porque puede ser que algunas personas universitarias están obligadas aquí. Y ya no se trata de si le obligan o no le obligan, se trata que defina un futuro o defina una formación que le garantice ser independiente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué demanda de usted? Responsabilidad, comprensión, dedicación, ¿m? Y que entienda cómo funciona esta dinámica. Por lo tanto, fíjense la percepción hasta dónde nos lleva a nosotros a que tengamos información,
no solamente de los objetos o de las cosas concretas que yo pueda tener. Entre nosotros mismos o las personas vamos teniendo ese referente y no necesita venir a la universidad para saber si las percepciones pueden ser agradables o desagradables, porque los niños pequeños, si el maestra los maltrata, él se da cuenta que lo está maltratando, ¿verdad? Y no digamos un adolescente que entre en conflicto con su profesor o profesora. Entonces, sí se da cuenta. Entonces, por eso dice que es un elemento que va equilibrando todo el proceso nuestro. Ok, entonces llegamos ahora el otro elemento muy importante y que tiene que ver, todo lo que estamos viendo tiene que ver con el aprendizaje. Por supuesto que posteriormente hay una unidad específica que habla sobre las teorías de aprendizaje. Entonces, la memoria como el elemento en el cual nosotros necesitamos para poder captar información, almacenar información, desechar información, todo lo demás. Yo sé que ahorita ya no se acuerdan de lo que hicimos en la última clase. Primero porque me lo dieron en una hoja, ¿verdad? No les quedó una copia. Esa es una cosa. Vean, los videos, ahí les quedó para que lo vuelvan a ver. Entonces, ahí ustedes van a recordar algo del video, sí, vuelve a verlo. O si del video usted tomó notas, fíjese bien, vio el video, tomó notas y luego hizo resumen. ¿Qué le quedó al final? Los apuntes y el video, pero no el resumen, porque me lo entregó a mí. Entonces ahí se ha hecho una captación de información. Pero bien, veamos cómo funciona la parte de la memoria. Dice que es una capacidad mental, es adquirir, es almacenar, es recuperación de información, función de propiciar conocimientos, comprender el mundo, conservar y reelaborar los recuerdos, tiene que ver con personas, lugares, objetos y acontecimientos. Entonces, vean ustedes qué interesante esto, cómo funciona. Pero si nos ubicamos en el cerebro, no es que el cerebro vamos a encontrar un órgano que diga memoria. No, hay que ver de una manera integral cómo el cerebro es el órgano importante donde funcionan diferentes partes de él para que pueda funcionar esta parte de la memoria, ¿verdad? Entonces, quiere decir que dice que es una capacidad mental, por supuesto. Entonces, la capacidad mental, estamos hablando ya de la sensación y de la percepción, que son como los captadores de información, pero que además de eso, a través de la percepción, interpretamos, ¿verdad? Interpretamos información, identificamos información. Significa que, bueno, eso tiene que ver con la sensación y la percepción tiene que ver con la memoria. Sí, claro, pero nos centramos en el tema memoria porque precisamente tenemos esa capacidad mental donde nosotros captamos esa información. Una información será para largo plazo, corto plazo y en ese sentido también no quiere decir que toda la información se pierde, porque esta parte de la memoria dice que tiene capacidad de almacenar, pero no todo lo almacena. Hay algo que tiene que desaparecer. Y un ejemplo muy importante es, muy poco nos recordamos sobre la niñez de cada uno de nosotros. La adolescencia, algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a almacenar? Todo aquello que tenga un significado importante. Ese significado importante, también todo aquello que nos pueda servir para la vida, ¿no? Para la vida. Y si tenemos que olvidar, vean, olvidamos porque le damos cabida a otra información. Pero nosotros, al olvidar, queda una huella y se hace el acto de recuperar información, ¿verdad? Ese acto de recuperación de información puede ser inmediata o puede ser horas después o días después, ¿verdad? Entonces, porque quedó esa huella y entonces nosotros hacemos y buscamos ese recuerdo y volvemos a recuperar esa información.
Por supuesto que hay informaciones que se van olvidando de inmediato porque no le damos uso, ¿verdad? El punto es darle uso a esa información para que todo eso que nosotros informamos, que nos dan esa información, pero que nosotros tenemos la capacidad, hablamos de habilidades y capacidades. Entonces, esas habilidades y capacidades están en función de las cosas que nosotros estamos aprendiendo y cómo eso lo vamos interiorizando y que se traduce precisamente en algo que nos sirve a nosotros. Por lo tanto, la función de la memoria dice propiciar conocimiento. Pero hay una cosa, hay un tipo de conocimiento que nos piden que sea exactamente como fue proporcionada. Es posible que sí, pero creo que lo más importante es hacer un tipo de memoria más comprensiva que mecánica, ¿verdad? Pero los procesos educativos por mucho tiempo fueron mecánicos. Cuando se acuerdan ustedes, veíamos el planteamiento de la escuela nueva y la escuela tradicional. La escuela tradicional era más por un conocimiento muy aprendido al pie de la letra, muy mecánico, ¿verdad? Y en la medida que nosotros éramos capaces de reproducir esa cantidad de información de manera mecánica, esa era mejor. Pero en la medida también que se ha ido evolucionando y cuando aparece el planteamiento de la nueva escuela, es que la nueva escuela estaba por un nuevo forma de enseñanza en cuanto se comprendiera, se analizara el conocimiento o los saberes dentro de las escuelas. Y eso hace a que nosotros podamos tener la capacidad de opinar, poder de interpretar, ¿verdad? De tener un punto de vista sobre alguna situación que se nos pide. Y por eso dice comprender el mundo, ¿verdad? O sea, comprender el mundo significa que se debe enseñar a un pensamiento crítico. Ese es el punto. Cómo formar un pensamiento crítico y no un pensamiento muy mecánico, muy memorístico, que precisamente, digamos, a partir de las creencias que nos está dando. Pero cada uno de ustedes puede pensar, bueno, ¿y será que eso ya no existe? ¿Cómo no existe? Porque van a haber profesores que sí piden mucha memoria mecánica y evalúan memoria mecánica. Entonces, eso no quiere decir que su creencia o su parte de interpretación y análisis sobre las cosas que ha visto, que ha discutido, precisamente le hace hacer esa parte que lo comprenda de esa manera. Entonces, esto está vinculado precisamente en la parte educativa y los currículum, los programas, la formación de formadores va también en esta vía. Perdón. Luego habla de conserva y reelabora los recuerdos. ¿Va? Conserva y reelabora los recuerdos. Si ven ustedes que aquí habla sobre recuperación de memoria, recuperación de información, y esto de conserva y reelabora los recuerdos. Hay una cosa de personal de cada quien que, por ejemplo, ¿qué tipo de recuerdos los evoca? Casi siempre no son los positivos, son más los negativos. Entonces, evocar los recuerdos negativos y constantemente y emocionalmente puede ocasionar un tipo de desequilibrio. Entonces, creo que quizás lo más hay que recordar, lo más positivo que lo negativo. ¿verdad? Es que yo recuerdo que me hizo un desprecio y que ese desprecio me hizo sentir mal. Y dale, y que dale, y que dale. Por ejemplo, eso puede ser otros episodios más complicados. Entonces, evocar más lo negativo, por supuesto que eso le va a demandar más energía, porque en todo caso, todo esto que estamos hablando tiene que ver con energía, la energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero si estamos más por la vía negativa, entonces nos volvemos tóxicos, nos volvemos insoportables y queremos que todos
nos aguanten, ¿verdad? Pues no es así, no es así la cosa, ¿verdad? Nos van marginando, nos van aislando y eso ocasiona algún tipo de efecto, por supuesto, emocional en hacer ese tipo de situaciones. Por eso es que la memoria, vamos a recordar personas, lugares, objetos, acontecimientos, etcétera, y todo lo que ustedes se puedan imaginar que tiene que ver con esa parte de recuerdos y que esos recuerdos a nosotros pues nos ayuda precisamente, como decía, todo aquello que tiene que ver con habilidades, con destrezas, capacidades, en las cuales nosotros nos vamos desenvolviendo. Bien, entonces aquí hay como 3 procesos básicos de la memoria. Entonces vean ustedes que la memoria está relacionada con el concepto de percepción, aprendizaje y la misma memoria, ¿verdad? Nosotros en el proceso de la psicología de la educación, precisamente necesitamos cómo estos 3 conceptos tienen un significado muy, muy fuerte en cuanto qué es lo con lo que trabajamos. O sea, nosotros no trabajamos así solo por el contenido o el saber o el conocimiento. No, es que ese conocimiento, ese saber, cómo va a ser analizado, interpretado por los estudiantes, ¿verdad? Entonces, los estudiantes precisamente es la disposición que yo tengo para poder funcionar. Entonces, ya venimos explicando qué es la percepción, qué es la captación de información, interpretación, situación donde se encuentra esa información, pero que se está generando un proceso de aprendizaje. Ahora, este aprendizaje también se da un efecto de la memoria. ¿Y qué es la memoria? Ya dijimos anteriormente qué es la memoria. Por lo tanto, el aprendizaje se vuelve el elemento importante por el cual nosotros debemos saber cómo funciona, ¿verdad? Y producto de qué orientación psicológica nuestros aprendizajes funcionan. No tenemos un único aprendizaje, tenemos diferentes. Eso, perdón, eso dependerá cómo cada quien tiene esa capacidad de poder identificar qué tipo de aprendizaje es el de mayor fortalecimiento que pueda tener. Bueno, entonces fíjense, la memoria va a tener estas funciones, las funciones de la memoria. ¿Qué funciones va a tener? Nueva información, organiza la información para que tenga significado, recupera para recordar, tiene etapas, codificación, almacenamiento y recuperación, y tiene un sistema de memoria, que es la sensorial, corto plazo y largo plazo. Entonces, perdón, esta parte de la memoria, precisamente, vemos cómo va surgiendo el concepto, cómo se va constituyendo y que además de eso, nosotros debemos de comprender que los procesos educativos y precisamente la psicología de la educación le interesa orientar cómo funciona, por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje requiere de la memoria, de la percepción, de las sensaciones, etc. Y vemos cómo ese acto se puede, nosotros podemos tener una explicación sobre eso. En este momento, en el que estamos, hay un proceso de activación del aprendizaje, pero en el aprendizaje, el acto de la memoria. Entonces quiere decir que estamos adquiriendo una información, una continuidad de la información que la empezamos a hablar de la clase anterior. Entonces, ¿qué pasa? Organiza la información para que tenga significado, ¿verdad? Entonces, entregaron un resumen, luego entregaron unos conceptos y vean ustedes, estamos organizando la información para que tenga significado. Y ahora estamos conversando con esos elementos que se discutieron en la clase. Por lo tanto, ahorita estamos haciendo un acto de recuperar para recordar. Por supuesto que no es lo único que ustedes recuerdan en este momento. Tienen muchas cosas que tienen que ver con el resto de asignaturas, no la cuestión personal de cada uno de ustedes, lo que pasó ayer domingo o lo que va a pasar esta semana, ¿verdad? Etcétera. Entonces, una de las cosas importantes es la organización de la información para que tenga un significado. ¿Cuál sería el significado mayor de esto que estamos hablando? Es que con esto funcionamos, ¿verdad? Funcionamos.
Y a partir de eso que funcionamos es lo que nos permite a nosotros poder entender esa parte. Ahora, la memoria tiene estas etapas: codificación, almacenamiento y recuperación. Esto de codificación, bueno, tenemos la información, pero luego empezamos a clasificarla, ordenarla. Puede ser que no la entienda, pero si no la entiendo, pero queda codificado, queda codificado. Esa codificación, ¿verdad? Es como tenemos ahí una forma, ahí viene la parte de los símbolos, el lenguaje, la escritura, el dibujo, etcétera. Eso es la parte de la codificación. Ahora se va a dar el proceso de almacenamiento. Almacenamiento quiere decir qué información le es útil esta información y que por supuesto eso tiene un significado. Ese almacenamiento también está en función del significado que tenga, pero si puede estar ahí, pero lo olvido, pero después puede haber el acto de recuperación. La recuperación tiene que ver con el olvido, ¿verdad? Por eso decía que hay cosas que sí podemos recordar, hay otras que no, ¿verdad? Y luego, ¿cómo funciona esta parte del sistema de memoria? Sensorial, corto plazo y largo plazo. Por supuesto que corto plazo no dura mucho, pero sí la de largo plazo va a durar y va a tener un efecto, digamos, que tenga un significado que nos sirva para la vida. Quizás es lo que nos sirve para la vida. Bien. Y viene otro acto muy importante que es el pensamiento, ¿verdad? Claro, el pensamiento está relacionado con las partes de la psique, es parte de la psiquis, de las sensaciones, las percepciones, la memoria, ¿verdad? Y el pensamiento. Ahora, el pensamiento, que es un proceso mental, es una manipulación de información, son imágenes y conceptos. Precisamente nosotros en este acto trabajamos con manipulación de información y imágenes y conceptos. Por ejemplo, ustedes en inglés, ¿qué usan mucho en inglés? Pues usan un texto, pero ese texto tiene imágenes. Entonces, como que las imágenes se vuelve un elemento importante cuando se está, digamos, analizando o se está dando formación en una área determinada de formación, en un saber. Entonces, vean ustedes que el pensamiento precisamente se va a nutrir de todo de este acto, de que es un proceso mental, pero que nosotros manejamos información. Ahorita estamos viendo la información que tiene que ver con el sistema nervioso. Y decía yo, en cuestiones básicas del sistema nervioso fundamentales para poder relacionar lo que es la psicología y la pedagogía en términos de que se vuelve un aspecto que nos dinamiza y que además de eso, capacidad de captar la información. Y digo, ¿verdad? El pensamiento precisamente, cómo se va a ir desarrollando. Esto no quiere decir que este pensamiento puede tener varios caminos. Un pensamiento muy mecánico, un pensamiento comprensivo, un pensamiento crítico o un pensamiento indiferente. O sea, son situaciones que a nosotros nos sitúa dependiendo en qué momento o en qué lo estamos desarrollando y que precisamente nos ayuda a poder entender esa información o ese contenido en el cual nos está convocando. Y por supuesto que aquí esto lo tenemos que relacionar cuando se hace un examen o hacen una actividad evaluada. Una actividad evaluada puede tener diferentes formas, pero lo que se trata es precisamente cómo son capaces de poder manipular información
y cómo darle significado a las imágenes y los conceptos. Sí trabajamos con la parte de conceptos y que es eso con el cual yo puedo funcionar y que me permite a mí poder, digamos, tener un panorama mucho más amplio de lo que se trata la situación. Bien, ahora, ¿cómo se hace evidente? Si ustedes ven, estamos viendo que el pensamiento, o sea, yo no puedo ver el pensamiento de ustedes, pero ¿a través de qué lo puedo yo ver? A través de ya una manifestación más conductual. Por ejemplo, cuando se somete a una prueba, cuando está haciendo una presentación, cuando está participando, entonces quiere decir cómo se hace evidente. Pues se va a hacer evidente precisamente en ese acto de presencia y de intercambio que nosotros estamos haciendo. Este momento es un acto de intercambio. No los puedo ver. Pero en la presencialidad es diferente. Se ven, ¿verdad? Se ven y además de eso una cosa es los nombres de uno. Los nombres es una cosa importante porque cuando me refiero a las personas, esas personas tienen un nombre y un apellido. Y por supuesto que esto se va a volver evidente en la manera también como hacemos devoluciones o como también demostramos avance, interés, atención, motivación sobre las cosas. Como también se da cuenta que no le interesa, que no tiene motivación, que está obligado. ¿Se ve? Bien. Entonces, otra de las cosas importantes que analizamos es la resolución de problemas. Los problemas. Pueden haber problemas académicos, problemas educativos, problemas de aula, pero los problemas están en la vida personal de cada quien. Pero somos capaces de poder solucionar esos problemas. Una de las cosas es, por ejemplo, formular soluciones a ese problema. Por supuesto que esto más aplicado al ámbito educativo. O sea, en el ámbito educativo yo puedo formular soluciones a un problema específico, ¿verdad? Algo muy sencillo. Y le dice, ¿quiénes son los integrantes del grupo? Fulano Mengano. Pero ese funcionamiento de grupo, también hay discriminación. Este y este no entra al grupo, ¿verdad? Pero entonces hay un momento en que nadie los quiere en el grupo. Entonces se empieza como a buscar soluciones de cómo se integra el grupo. Entonces hay un acto de identificar, ¿verdad? Y de identificar, de revisión de soluciones y solución y evaluación. Significa que las cosas que a nosotros nos puede suceder tiene ese camino o esa forma de cómo es que se va a ir como manifestando y desarrollando de tal manera que nosotros podamos entender precisamente cómo es la dinámica, cómo funciona y que esta resolución de problemas también aplica a la parte cotidiana o a la parte importante en la cual nosotros podemos interactuar. Como digo, son cosas que nos damos cuenta y que somos capaces de darle respuesta según las necesidades que se presentan, pero no debemos ser indiferentes. Por ejemplo, en este ámbito que estamos, en la parte educativa, bueno, digamos, a no buscar solución a los problemas, porque la solución de los problemas depende en la voluntad de las personas, depende en la capacidad de diálogo. Fíjense bien, si ustedes se acuerdan del planteamiento de Pablo Freire, Pablo Freire hablaba sobre dialogicidad, hablaba sobre la comunicación horizontal. Entonces, la comunicación horizontal nos facilita esa forma de poder resolver problemas. Pero si lo hacemos de manera vertical y no queremos escuchar ni nada, porque también existe ese tipo de prácticas que no nos lleva a ninguna situación que nosotros podamos buscar alguna respuesta precisamente a esa
a esa situación que se nos presenta y que estamos obligados a darle una solución. ¿Y eso a quién le corresponde? Pues le corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, no hay nadie que le diga, usted es el encargado de resolver problemas. No, porque esa es una práctica que a nosotros se nos presenta y que debemos de ser capaces de colaborar, de comprender, ¿verdad? Y de dar soluciones, porque aquí están soluciones. Dice formular soluciones, aquí está. Entonces, las soluciones pueden ser diversas. Por eso dice revisión, cuáles pueden ser como las más adecuadas para resolverla. Y luego pues se da la solución y una evaluación de cómo se da esa situación. Bien, entonces, fíjense que eso es como lo que amerita y completando toda la primera parte que teníamos de funcionamiento sobre eso. Ahora, la otra parte en que, no sé si tienen una pregunta sobre este. ¿Pregunta? Bien, no hay. Entonces, ahora vamos a ver otro elemento de interés, ¿verdad? Sobre este análisis que estamos haciendo. Y me gustaría que conversaran entre pares el concepto de atención. Atención, atención. ¿Sí? Vaya, por favor, ahorita son las 9, 10 minutos, ¿verdad? ¿O qué es la atención para ustedes? Atención. Parejas, por favor, la atención. 9, 10, pregunto.
¿Están listos y listas? Y por favor indique, oye, gracias, Oscar. Muy bien, Oscar. Ok. Sí. Buenos días, Lick. Buenos días. Yo trabajé con Adriana Sofía Muy y bien. estar los dos compartiendo ideas, concluimos que atención es la aplicación voluntaria de los sentidos a un determinado estímulo exterior al cual se está siendo expuesto. Con estímulo exterior concluimos que podría ser ya sea un estímulo visual como una película, una imagen o auditivo o como una explicación de algo o alguna canción. Muchas gracias, Oscar. Flor Evelyn. Buenos días, Buenos licenciada. Yo días. trabajé con Sari Isis Muy Alfaro. bien. Sí. Nosotros estuvimos compartiendo opiniones que es parte de observar y prestar el debido interés hacia nuestros objetivos según nuestro entorno, porque si nosotros no le demostramos interés, no estamos poniendo atención. Gracias, Flor Evelyn. Dagoberto. Buen día, Lick. Buenos días. Con mi compañero Nabil Eduardo, llegamos a la conclusión de que atención es la capacidad de concentrarse en algo específico. O sea, es decir, que la concentración que el humano le presta a cualquier cosa, haciendo que éste guarde información de lo que se ha captado, por ejemplo, imágenes, sonidos, etc. Gracias, Dagoberto. Sonia Margarita. Buenos días, Buenos yo días. trabajo con Wendy Alfaro Sí. y llegamos a la conclusión que la atención es donde el cerebro, en conjunto con todos los sentidos, se prepara para percibir un momento, como un sonido o algo que se pueda visualizar como una presentación. Es decir, que todos nuestros sentidos se están centrando en una sola cosa, omitiendo así los demás sucesos que estén pasando alrededor o también en nuestro interior. ¿Por qué digo nuestro interior? Porque a veces hasta tenemos pensamientos que no son nada que ver a algún tema que estamos viendo y luego decimos, hey, no estoy poniendo atención y ya nuestros pensamientos también se alinean con lo que estamos visualizando. Muchas gracias, Sonia. Ingrid, Tatiana. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Erika Janet del CID y estábamos compartiendo nuestras opiniones, que en sí la atención puede ser aplicada a lo que son muchos contextos. Entre ellos podemos encontrar la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación para procesar una información relevante. Pero a su vez también se puede definir como la cortesía, la educación y esa amabilidad que tenemos con los demás al mostrar una empatía y el estar atentos a lo que se pueda percibir de nuestro entorno solamente. Gracias, Ingrid. Norelvi. Buenos días, yo trabajé con mi compañera Fátima Beatriz y nosotros llegamos al acuerdo que la atención es la capacidad para observar lo que nos interesa o es más importante y pues dejar de mirar lo que nos queremos o es menos relevante para uno mismo. Muchas gracias, Norelvi. Daniela. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Boris Alexander Mayora y nosotros llegamos a la conclusión que la atención es aquello que hace referencia al estado de observación, como decía mi compañera, y al igual estar alerta a lo que nos rodea. Y eso nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Y esto no solo es escuchar a las personas, sino más bien comprender lo que nos están comunicando, porque normalmente como jóvenes, ¿verdad? Y como seres humanos podemos estar aparentemente escuchando o viendo a las personas o alguna noticia o qué sé yo, y pues no estar prestando la adecuada atención, no estamos al tanto de lo que vemos y de lo que escuchamos. Gracias, Daniela. Bueno, sigue Ana Margarita, solo permíteme un momentito.
Daniela o Ana Margarita. Buenos días, licenciada. Buenos días, Ana Margarita. Yo trabajé con mi compañera Wendy Lizeth Alfaro y llegamos a la conclusión de compartir información. La atención es un estado en donde el individuo pone todo su interés en algo que está pasando a su alrededor. Y también es un acto de nivel donde una persona expresa lo que siente o lo que mantiene al procesar la información ya recopilada. Muy bien, Margarita, gracias. Rolando, perdón. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, yo trabajé con mi compañera Jocelyn Rosales. Llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que la atención es el enfoque de todos nuestros sentidos, ¿verdad?, a manera de psiquis, ¿verdad?, para enfocarnos ya sea en lo que nos expresa una persona o en una actividad que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Muchas veces se nos ha dicho, presta atención a lo que haces, ¿verdad? Que quiere decir que no estamos completamente concentrados, no estamos poniendo la atención necesaria en una actividad o a la persona que nos está dirigiendo algo. Gracias, Rolando. Génesis. Buenos días, licenciada. Buenos días. Mi compañera fue Betsy Alexandra Reyes Martínez. Nosotros llegamos a la conclusión de que atención es aquella que le brindamos importancia a algo o a alguien. Como por ejemplo, nosotros le prestamos atención a las clases, a una película, prestamos atención a una canción o a la letra de una canción, al video musical de algo, o incluso a personas. Gracias, Génesis. Katia Belén. Buenos días, yo trabajé con Julio Ariel y nosotros llegamos a la conclusión de que la atención es la capacidad que tiene una persona de poder estar atento, escuchar o ver y mantener su interés en algo para luego ser procesado y analizado a dichos sucesos que se dan en el transcurso del día sin tener distractores. Muy bien, Katia, gracias. Juliana, Andrea. Buenos días, licenciada. Buenos días. Mi compañera fue Nelcy Verónica Morales y llegamos a la conclusión de que la atención es la acción y el resultado de entender, el cual puede equivaler a términos como cortesía o amabilidad. Muchas gracias. Karen, Yulisa. Karen. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Wilber Humberto Rodríguez y llegamos a la conclusión que es la capacidad mental de observar o escuchar una situación determinada ante diferentes estímulos que se pueden presentar como distractores. Gracias. Yulisa. Yulisa Alexandra. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Selena Abigail Torres y llegamos a la conclusión que la atención es el hecho de observar detenidamente para producir y mantener una adquisición correcta de una determinada información, ya sea subjetiva u objetiva, es decir, una acción que como consecuencia tiene un resultado, solamente. Gracias. Perdón, Andrea Michelle. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Beatriz Beltrán y acordamos de que la atención es cuando un individuo capta con mucho interés el mensaje o la información que se le está enviando. Es una actividad mental en donde usamos nuestros sentidos para comprender un tema o un hecho en específico. Solamente. Gracias, Andrea. Diana Carolina. Buenos días, yo trabajé con mi compañero Steven Alexander Cárcamo Peña y opinamos que la atención es la capacidad de observar, analizar, respetar y además de concentrarse, ser atento con algún hecho o pensamiento de otros. Siendo estudiantes, cae la responsabilidad que esta actividad mental nos enseña cuánta atención debemos mantener en cualquier parte, incluyendo en las clases. Gracias, Diana. Brandon. Ismael. Bueno, yo voy con la compañera Casey. Para mí, la atención sería como la capacidad de generar, seleccionar y dirigir y mantener a un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante y centrarse de forma voluntaria en el objetivo. Bien. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis de lo que han dicho. Fíjense que
Una cosa es eso de voluntario. Lo de voluntario quiere decir que, bueno, no vamos a estar con un látigo ahí, pónganos atención, ¿va? Sino que una de las cosas es que cómo hacer para que ponga atención, porque realmente una de las cosas constantes en la clase es póngame atención, pero alguien decía, podemos estar ahí o no estar ahí, y me está viendo o no me está viendo, en el sentido de que está manifestando que está escuchando. Porque fíjense que el tema de la atención se nos vuelve importante porque podemos tener cualquier distracción. Y no estoy hablando de los distractores del móvil, del celular. Es que pasó una nube, pasó algo que yo tenía que hacer y me transporto a esa actividad. Sin embargo, nosotros debemos estar así como conscientes si es voluntario o no. Por lo tanto, es que si yo estoy en una actividad específica, en una clase, porque es el interés que tenemos, ¿cómo me activo para estar atento? Porque puede ser de que el que tengo a la par me esté contando una historia interesante y entonces en ese momento que yo decido escucharlo, ya no escucho lo otro. O también nosotros somos capaces de hacer 3 cosas a la vez, pero depende el tipo de actividad. Y creo que sí es importante que podamos hacer 3 cosas a la vez, pero hay que diferenciar. Una cosa es que en mi actividad normal, que no sea la clase, yo puedo hacer 2 cosas o solo una cosa, porque me demanda justamente un tiempo limitado para poder escuchar. Y que esto tiene que ver con las indicaciones. Las indicaciones, yo debo estar atenta a lo que me están diciendo, lo que debo de hacer, porque si yo no atiendo esa indicación y cuando me pongo a trabajar, no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, eso debe estar claro, cuáles son las indicaciones que se deben llevar, el paso 1, 2, 3, 4, lo que sea. Entonces, pensemos si realmente a estas alturas su atención más tenemos que impulsarla a una atención voluntaria o algo que no lo es. Bien, en el orden llevamos Jonathan. Jonathan. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera María Inés y llegamos a la conclusión de que atención es cuando visualizamos fijamente y nuestro cerebro se enfoca solo en un hecho, en un acto o algo que pasa en el momento presente. Solamente. Gracias, Jonathan. Adriana, Marcela. Buenos días, mi compañero fue Henry Alexander. Sí. Y para nosotros la atención es el cuidado que tenemos en algunas cosas, desde un factor externo o interno, que nuestro pensamiento comienza a manipular y causa un interés, como por ejemplo el prestar atención a la clase. Nuestros estímulos se concentran en esta actividad. Muchas gracias. Merlin, Lourdes. Tengan buenos días. Buenos Yo días. trabajé con Alison Barrera y llegamos a la conclusión que atención es la concentración que disponemos a ciertos objetos o personas de forma visual o auditiva y nos hace consciente de nuestro entorno solamente. Muchas gracias. Mario Ernesto. Mario Ernesto. La atención es la capacidad de dirigir y mantener un estado de activación de acuerdo al procesamiento y el correcto de la información. Es decir, que hay que estar atento, es cuando estamos atentos. Y también un ejemplo podría ser que en las clases, que el alumno está atento a lo que dice el profesor. Gracias, Mario. Xiomara. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Ricardo Enrique Pérez Martínez y lo que concluimos nosotros es que la atención, como todos ya lo dijeron, es una capacidad del cuerpo, del cerebro y mente para fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes. También la atención es una de las llaves del aprendizaje que controla y regula los procesos cognitivos. Muchas gracias, Xiomara. Tania, Abigail. Bueno, buenos días, licenciada. Buenos días. Con mi compañera Linda Sheribel llegamos a la conclusión que atención es cuando uno le dedica interés a una persona
y además está atento al bienestar o seguridad de esa persona. Y además uno le muestra afecto de cortesía y respeto, ya sea, ¿verdad? Cuando alguien nos está explicando acerca de un tema o cuando hay personas, ¿verdad? Que nos cuentan cosas de su vida, ¿verdad? Uno está atento a ellas y disponible para escucharlas. Solamente. Gracias, Tania. Ivania. Buenos días, licenciada. Trabajé con mi compañera Carla María Rivera y la atención la definimos como una acción que muestran las personas al estar expuestas a cualquier situación, ya sea educativa o no, pero que le interesa saber sobre eso que está viendo o escuchando y que lo hace dejar de hacer lo que está haciendo para poder enfocarse en eso que realmente le interesa, siendo así una aplicación voluntaria o involuntaria de la actividad mental que cada uno tiene y que en parte es voluntaria ya que nosotros decidimos si poner atención y concentrarnos a una clase, por ejemplo, atendiendo así al llamado de nuestro cerebro, solamente. Gracias, Ivania. María Inés. Buenos días. Buenos días. Con mi compañero Manuel Alejandro llegamos a la conclusión que la atención es la captación de observar y a su vez escuchar, ¿verdad? Se puede poner atención escuchando o viendo. Por ejemplo, hay personas que en clase pueden estar nada más escuchándola y pueden estar haciendo otra cosa y aún así la entienden. Y así tienen activado su cerebro para captar la manera correcta de la información mediante se sientan más cómodos. Muchas gracias, María Inés. Sandra, Guadalupe. Buenos días. Yo trabajé con Jennifer Alexandra López. Es la forma, bueno, en conclusión, es la forma en la que el ser humano muestra interés y se enfoca en alguna imagen o una persona. Y en ella muestra la educación brindada ya sea en las escuelas o en la familia y que mostramos también respeto y educación. Muchas gracias, Sandra. Bien, fíjense que creo que sí estamos conscientes de la necesidad del funcionamiento de la parte de la atención. Entonces, ¿por qué hay reiteración en que haya atención? Es que también, fíjense, tiene que ver con tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros podemos estar activamente en atención? Porque si son 90 minutos, la atención, más bien, la atención no dura 90 minutos. Nuestra atención, haciendo un esfuerzo en este nivel, puede estar en diferentes momentos. Por lo tanto, puede llegar a ¿qué? 10 minutos o segundos nuestra atención. Y por supuesto que la atención de los niños es menos, mucho menos. Y no digamos la de los adolescentes. Por lo tanto, cuando se está, digamos, organizando, la parte del aprendizaje está en función de cuánto me pueden estar escuchando, porque no es cierto que los 90 minutos me van a escuchar. O sea, escuchar quiere decir que me están poniendo atención. Por lo tanto, la diversidad de actividades se vuelve importante porque hay que hacer activar esa parte de la atención. Por lo tanto, si ustedes ven que cuando estaba explicando el tema de la memoria, habla sobre la resolución de problemas. Es que la resolución de problemas no solamente tiene que ver con la vida cotidiana de cada quien, sino que la resolución de problemas va sobre la base cómo puedo llevar el aprendizaje organizado en una planificación específica del trabajo que me corresponde hacer. Y, por ejemplo, sí, quiero recordar, ustedes en este momento están llevando didáctica. La didáctica precisamente es la que nos va a proporcionar esas herramientas, cómo llevar el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que se lleva esa materia, porque ahí es donde aprendemos métodos, técnicas, metodologías muy innovadoras para poder llevar esta parte. Entonces, el conjunto de materias que en este momento puedan estar ustedes cursando ayuda precisamente para poder comprender esa parte. Nosotros lo estamos analizando como de manera individual podemos funcionar y que a partir de ello, cómo nosotros nos activamos. Otra cosa importante que tiene que ver con la atención es
la condición en la cual nos presentamos. Si no hemos dormido bien, se va a ir a dormir a la clase. Si no ha comido bien, pues le va a dar mucha hambre, ¿verdad? Entonces, para llegar, tiene que estar alimentado, tiene que tomar agua, tiene que por lo menos haber dormido bien, y porque son factores que nos demandan a nosotros para poder funcionar. Como digo, y si hay, digamos, problemas emocionales que le esté afectando, va a estar pensando, va a ser una limitante para que le ponga atención. Entonces, esa es una de las condiciones que nosotros debemos de tener para que podamos funcionar. Vamos a ver algunas definiciones, ¿verdad?, que me parecen importantes que podamos conocer de algunos autores que explican cómo funciona esa parte de la atención. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una de Cepeda, una definición de atención. Entonces dice, cualquiera que sea la orientación con la que queramos explicar el fenómeno de la atención, queda de manifiesto que se trata de una especie de extracción de los elementos que en un momento dado tomamos en cuenta como los relevantes en la situación específica. Entonces dice, es por este hecho de que se suele considerar un fenómeno de la conciencia. Hablamos de estados conscientes e inconscientes. Por supuesto que en el inconsciente estamos en reposo, pero ahorita estamos en estado consciente, ¿verdad? Entonces, ese estado consciente es lo que nos permite hacer ese entendimiento y cómo es que funcionamos. Por eso dice, gracias a la atención somos capaces de darnos cuenta, ¿verdad? De darnos cuenta. Significa que si no estamos atentos, no nos vamos a dar cuenta. ¿De qué no se van a dar cuenta? Depende de lo que están haciendo. Vea, aún fíjense, cuando alguien hace una comida, piensa cómo va a hacer esa comida. Entonces hay momentos importantes donde se está haciendo esa comida. La intensidad de fuego, los condimentos o las especies. Pero hay uno que no debe de faltar. Es la sal, ¿verdad? Pero la sal no debe de ser intensa, debe ser un término medio. Pero si alguien está cocinando y olvida la sal, ¿qué pasó que olvidó la sal? Bueno, lo olvidó, pero el sabor cambia. Entonces algo sucede ahorita. Si, por ejemplo, le dice, por favor, hable con alguien, hable con un par, y habla con el par, contacta con el par, pero muchos no contactan con nadie, no contactan con nadie. Y si no contactan con nadie es porque no se dieron cuenta, es porque no tienen esa facilidad de conectar con alguien para conversar, ¿verdad? Pero ¿por qué no tiene esa respuesta de inmediato? Puede ser por diferentes motivos, ¿verdad? Porque no se conoce, porque no le interesa, porque es indiferente. Entonces sucede ese tipo de cosas. Y sin embargo, otros de inmediato conectan porque hay una capacidad de comunicación, de interacción, etc. Igualmente, ¿verdad? Entonces quiere decir que darnos cuenta, vean ustedes, que sí nos activamos, pero ¿a qué podemos poner más atención? Al comentario negativo, al chambrecillo, cómo vino pintada, si no vino pintada, si vino mal vestida, si huele o no huele. Entonces, a eso le ponemos atención. Cuando hay prioridades en situaciones que podemos poner atención. Por eso dice, por la atención notamos que un automóvil se aproxima al tratar de atravesar la avenida. También nos percatamos de que la muchacha que tanto nos gusta acaba de entrar en el salón de clase. La retención nos sirve para prestar oídos a la explicación del profesor. O sea, de que hay tantas cosas que suceden que nuestra atención se va a centrar en algo, ¿vea? Y, por ejemplo, si
y yo tengo diferencias con alguien, le hago sentir que me cae mal. Entonces, esa es otra situación que le damos mucha atención y mucha energía sobre eso. Por eso dice que la atención ha sido definida de muchas maneras. 1. El proceso de responder preferencialmente ante algún estímulo o a un rasgo de estímulos. El ajuste de los órganos sensoriales del sistema nervioso para recibir la máxima estimulación. La toma de posesión por la mente en forma clara y vivida. De un solo objeto entre los en apariencia numerosos objetos o cursos de pensamiento simultáneamente posible. La actividad de conciencia por la cual los fenómenos adquieren mayor claridad y nitidez. El enfoque de las energías psíquicas en el sentido determinado. La facultad de fijar el espíritu sobre un objeto o una idea determinada. Un estado de claridad sensorial que posee un foco o un margen. Entonces, vean ustedes que la definición, podemos encontrar una cantidad de definiciones de atención, pero se trata precisamente de que es un acto psíquico, un acto que funciona en nuestro cerebro, muy fundamental porque nos permite a nosotros poder entender aspectos muy importantes. Y, por ejemplo, ahorita están en esta clase, luego van a otra clase. En la otra clase, ¿qué les demanda? También atención. Y en la siguiente, atención. En todas demanda la atención, ¿verdad? Se da una orientación y dijeron, es que no entendí, pero puede preguntar o tiene dudas porque no lo entiende. Pero no es porque no puso atención, sino que sencillamente no lo entiende. Pues tiene el derecho de preguntar precisamente qué es lo que no entiende. Esa es una de las cosas que tenemos que poner atención. Entonces, fíjense, también hay tipos de atención. ¿Cuáles son? Dice, se pueden distinguir 2 tipos de atención según el grado de participación de la voluntad en la misma. Esto es importante porque, muy bien, o sea, como yo voy a saber que estoy atento, debo saber que hay una espontánea y una voluntaria. Entonces dice que la atención espontánea, es decir, aquella que se genera sin participación directa de la voluntad personal de la persona, está influenciada por las tendencias, inclinaciones, educación, cultura y experiencia. Esto es bien importante porque digamos que nosotros, si lo vamos a centrar en el proceso educativo, ¿qué pasa con el proceso educativo? Pues el proceso educativo me llega a ser más educado. ¿Pero qué quiere decir más educado? Manejo información, soy más respetuoso, soy una persona dispuesta a colaborar, etcétera. Entonces quiere decir que a mayor educación, entonces esto me demanda a mí ser muy atento. Por eso dice la educación, la cultura y las experiencias. Esa es una de las cosas que se debe tomar en cuenta precisamente en esa parte. Ahora, la atención voluntaria, que como lo indica su nombre, está dirigida por las propias decisiones conscientes de la persona. Por ejemplo, a estas alturas, todo el grupo que está acá llega a la clase, ¿verdad? Voluntariamente. Por lo tanto, si está consciente de que es un proceso que le va a beneficiar, que le va a llevar a tomar decisiones, pues eso es importante porque es voluntario. Pero va a perder el tiempo, va a platicar y anda aquí y anda allá. Es que tiene diversidad de cosas donde usted es libre de escoger cuál es el camino que le conviene. No, pero ustedes deben de saber que no están para perder su tiempo. ¿Por qué no están para perder su tiempo? Porque esto solo dura 16 semanas. Se acabó. Y como ven ustedes, estamos en agosto y vamos a llegar a septiembre. Y así vamos. Entonces, yo creo que debemos estar claros que estar acá les demanda a ustedes a ser responsables y hacer lo que les corresponde hacer. Pero digo, tienen la diversidad de caminos por donde agarrar. Pues sí, de eso se trata.
Entonces, por eso dice que cuando una materia te resulta poco atractiva, pero sabes que es indispensable para lograr los mayores conocimientos, que serán la base importante de la formación, decides poner todo tu empeño en prestar atención en la clase. Ojo con esto, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que eso sucede. Hay materias que son atractivas y otras menos atractivas. Yo pienso que todo el grupo que está aquí dice que le gusta el inglés y que le va a gustar el francés y que todo el empeño lo va a colocar ahí. Pero van a haber otras que no funcionan así, funcionan de diferente manera. Entonces, pero dice que existe la posibilidad de poner empeño. Empeño quiere decir que puede estar en la condición para que eso pueda tener un éxito. Por lo tanto, dice en esta parte, dice, miren, la atención pasiva o involuntaria, cuando el estímulo se impone a la conciencia. Este es el caso de una luz brillante, de un ruido interpestivo o de una punzada en las costillas. Entonces, hay cosas que a nosotros más bien desarrollamos algunos mecanismos, ¿verdad? En los cuales damos algún tipo de respuesta, pero también sabemos de que puede haber esa parte involuntaria o voluntaria en ese proceso. ¿Me permite un momentito, por favor? Bueno, entonces estaba diciendo que la atención, pues nosotros la requerimos precisamente, perdón, para poder funcionar. Y por supuesto que es nuestro estado consciente y funcionamos así. Ahora, la atención espontánea o adquirida, ¿verdad? Dice que la atención espontánea adquirida, es decir, aquella que en principio fue producida por la voluntad, pero que al cabo de una serie de ensayos, gracias al aprendizaje, ha provocado que ahora se haga por gusto o naturalmente, lo que antes se hizo por esfuerzo. Más bien, fíjense que creo que esto va así como un entrenamiento. Más bien, nosotros empezamos todo un proceso y que, claro, ese proceso va a estar determinado por si me gusta o no me gusta, pero luego yo voy a saber que debo estar muy atenta porque si no lo estoy, entonces no puedo entender
el proceso en el cual un concepto, unas categorías, unas habilidades, en ese orden, ¿verdad? Pero ya he ensayado lo que es de manera espontánea, pero que voluntaria, pero luego yo me someto a otros, pero lo anterior me ayuda a que me vaya adaptando. Por eso dice que, por ejemplo, dice, cuando se aprende un nuevo programa o en una computadora personal, el aprendiz debe esforzarse en prestar atención a los indicadores que aparecen en la pantalla para tratar de captar la información posible sobre el funcionamiento del nuevo software. Bonito este ejemplo, ¿verdad? Porque todos nosotros estamos funcionando con estos dispositivos, el teléfono, la computadora, el aula virtual, pero en ese caso, pues del aula virtual, que cómo me conecto, que debo de tener una invitación, que debo participar, que debo presentar, etcétera. O que puedo grabar, etcétera. O la misma máquina, cómo funciona, ¿verdad? Que hay una parte de guardar información, de conectar al internet, usar el teclado, etcétera. Y así vamos como una serie de aspectos que nosotros utilizamos precisamente para poder entenderlo. Entonces, hay acá un modelo explicativo de la atención que está acá. Este modelo, ¿verdad? ¿Cómo funciona este modelo? Dice que este modelo, si ustedes ven, tiene un sistema de almacenamiento. Este sistema de almacenamiento, vean ustedes, ¿qué necesita? Necesita señales físicas. Estas señales físicas tienen un sistema sensorial, mecanismo analizador del estímulo, ¿verdad? Pero además de eso, hay expectativas, hay un sistema lingüístico, hay una pertinencia y una selección y atención. Podernos nosotros pensar en la parte de la atención como un elemento fundamental que nos facilita avanzar o retroceder, es que estemos claros de que cómo la información que captamos y dependiendo del significado que pueda tener, nosotros prestamos esa atención o no la prestamos. Por eso dice que habla acá sobre las expectativas. Las expectativas es una condición previa que yo tengo sobre una situación. Cuando iniciamos esta materia, decimos cuáles son sus expectativas y empiezan a decir cuáles son sus expectativas, de qué esperan, para qué la quieren, etc. Pero además de eso, está en juego el sistema lingüístico, ¿verdad? El sistema lingüístico, la forma simbólica, verbal, escrita que utilizo para poder expresar. Y por supuesto, habla de la pertinencia. La pertinencia en cuanto nuestras actuaciones son de acuerdo a las circunstancias en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, ahorita que hicieron el ejercicio de par, ¿por qué hubo pertinencia? O sea, hay pertinencia porque conecta con alguien que le permite conversar sobre un asunto específico que se le ha solicitado. ¿Me entiende? Entonces hay respuesta, pero puede ser que por otro resto no lo hay. No lo hay, o sea que no hay esa pertinencia en el sentido o respuesta de participación, de punto de vista, etc. Entonces, habla de la pertinencia, no voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad?, que estamos analizando. Por eso es una de las cosas que nosotros tenemos que poner en cuenta sobre eso. Ahora, la selección y atención que funciona sobre esa parte, precisamente tiene que ver con la selección y la atención sobre eso. Pero fíjense que luego de todo esto de la atención, también ya vimos algunos elementos de la memoria y que la memoria es lo que nos pone a nosotros en esa parte para poder funcionar. Entonces, hay una cosa muy interesante en cuanto a lo que es la parte de la memoria y los tipos de memoria, cómo es que se va, digamos, seleccionando toda esa parte y precisamente esa parte que nos ayuda a nosotros a poner atención.
O sea, que la atención también está relacionada con esa parte de la memoria. Y aquí, este otro autor explica, por ejemplo, más bien, cómo la memoria, menciono el tema de la memoria porque es un elemento que está vinculado con la atención. Entonces, hay una memoria sensorial, una memoria a corto plazo, una recuperación y reconstrucción, una codificación y elaboración. Entonces, el tema de atención no es un acto desvinculado sobre el acto cognitivo que se está generando. Ya dijimos, o cuando nos referimos a la parte de la conciencia, un estado consciente, estamos hablando de ese estado de atención por el cual yo funciono. Pero en esta parte, la memoria tiene esa capacidad de lo que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria de corto plazo, la práctica. Eso es importante, la práctica. Entonces, pero esta práctica se vincula a cómo se va, digamos, porque una memoria de corto plazo puede pasar a largo plazo, ¿verdad? No quiere decir, o más bien no tenemos un listado de cosas corto y largo, no. Depende el significado o la acción que nosotros estamos tomando para que eso pueda suceder. Entonces, la memoria de corto plazo, que es una práctica, ¿verdad? Ahorita pueden ser una práctica cualquiera, pero esa práctica está orientada, está planificada, está organizada, está preparada. Por lo tanto, se va a dar una memoria a largo plazo. Entonces, dice conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento condicional, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de dos aspectos que están así muy interrelacionados porque habla de una recuperación y reconstrucción y habla de una codificación y una elaboración. Significa que nosotros estamos captando una información de situaciones que nos va a permitir entender otro. Bueno, hasta ahorita hemos estado analizando todos aquellos elementos que son fundamentales para entender el desarrollo en la vida, en el ciclo de vida. Pero en el tema educativo, nosotros necesitamos saber cómo funciona. Por supuesto que en el tema educativo ya no les andan explicando la memoria, la atención. No, en los procesos educativos es nuestra condición personal que vamos a poner a disposición para que esto funcione. Eso es lo que estamos entendiendo en esta primera parte, que hay una condición biológica, psicológica, ¿verdad? Social, que dinamiza todos estos procesos y que por supuesto que somos producto de esa situación que se está generando y que esa generación que se está generando es lo que nos permite a nosotros poder funcionar. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta sobre esto es lo de cómo la teoría del procesamiento de la información nos va a dar la parte del pensamiento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un proceso de memoria operativa, ¿verdad? O sea que no estamos hablando de la memoria mecánica, estamos hablando de una memoria que nos sirve a nosotros a poder funcionar. Y de lo anterior, está el sistema de control ejecutivo sobre la selección de la información, planear, transferir información, memoria de largo plazo. Esta memoria de largo plazo tiene un bucle articulado y tiene una tableta de esbozo visoespacial. Entonces, ¿en qué consiste? La parte del sistema que lo va a controlar, fíjense, transferir información a la memoria de largo plazo. Pero para que pase a largo plazo entendemos nosotros que se va a quedar, que con eso vamos a funcionar. Por eso dice bucle articulado, repetición auditiva y proceso de articulación. Esta es la función. Por eso fíjense que cuando ustedes están aprendiendo un segundo idioma o un tercer idioma, pónganle atención a esto, porque eso ustedes lo tienen que traducir a algo a largo plazo. Pero pasarlo a largo plazo pasa por que usted haga todo un esfuerzo y toda una intención de atención
de que todo lo que está haciendo pase a la memoria de largo plazo. Por eso es que nuestra cuestión auditiva, la repetición auditiva, se vuelve importante, porque eso son procesos de articulación. Entonces ustedes vean que en esa parte les piden como 4 cosas: audición, expresión, escritura y no sé qué más, me falta una. Y luego está la tabla de esbozo visoespacial, que habla sobre la repetición visual y las comparaciones espaciales. También este es otro elemento que precisamente nos ayuda a tener claro toda esa parte que nosotros tenemos. Pero además, fíjense, aquí tenemos la memoria a largo plazo, que son estructuras y modelos. Y tenemos aquí memoria a largo plazo, implícita, explícita. Implícita y explícita quiere decir que tenemos algo claro, que lo entendemos, o puede ser externo, explícita, algo externo que nos pueda estar influenciando. Por eso dice, conocimiento declarativo, saber qué. Conocimiento procedimental, saber cómo. Conocimiento condicional, saber cuándo y por qué. Memoria semántica y memoria episódica. Mencionaba yo la parte de la didáctica, porque la didáctica también hace su parte en esto. Entonces, yo sí les pido que estén atentos a la didáctica, porque precisamente esto, saber qué, saber cómo, cuándo y por qué, es esa parte que debemos entender cómo funciona en los procesos educativos, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos aprender o facilitar aprendizaje sabiendo que la didáctica me ayuda en estos otros elementos del saber qué, saber cómo, saber cuándo y por qué. Y por supuesto aquí está la memoria episódica. Fíjense que la memoria episódica tiene que ver con todas aquellas experiencias personales que tenemos que no están vinculadas a lo educativo. Lo educativo, la memoria semántica, ¿por qué? Porque tengo que manejar conceptos, categorías, teorías, y soy capaz de poder reproducir todo eso que me han pedido que yo haga, y que precisamente son esos elementos que me permiten a mí funcionar y saber para qué necesito todo eso. Bueno, no les pregunto, pero nos vamos a ver en la clase del miércoles y vamos a continuar. Y creo que esta semana terminamos la primera unidad, porque esta primera unidad es una parte esencial previa para poder entender el objeto de estudio de la psicología de la educación. Bueno, pues muchas gracias y yo les deseo un feliz día. Feliz día. Día, licenciada. Gracias, Gracias, feliz día. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Igualmente, feliz día. Feliz día, Igualmente. Feliz día, Liz. Feliz día, Ingrid, Tatiana. Feliz día, licenciada. Gracias, Yulisa. Feliz día,